O sea, es una provocación al pueblo ecuatoriano haberlo nombrado ministro de Energía Fernando Santos Alvite. O sea, eso es una provocación, porque nombrar a una persona que tiene puesta la camiseta permanentemente pegada a su piel, la camiseta de las transnacionales, que toda la vida las ha defendido con todo su fervor, con toda el coraje y con todo el apasionamiento que tiene a favor de las compañías extranjeras. Una persona que toda la vida, yo recuerdo en la lucha contra el Occidental, entre él y René Ortiz y otras personas más, se movían, pero no descansaban viendo cómo no se declara la caducidad del contrato, y cómo luego defendían a las compañías, y cómo defendieron antes, cómo estuvieron vinculados al gobierno de Moreno, cuando era ministro René Ortiz y asesor del ministro Ortiz Fernando Santos. Personas que tienen, o sea, ya es una cuestión patológica, es enfermiza su apasionamiento a favor de las compañías transnacionales. Y el gobierno lo acaba de nombrar, o sea, pasa de Guatemala a Guatepeor, pasa del ministro Vera Grunauer, involucrado a su familia en el tema de la fiscalización del Coca-Cola, que no vieron nada de lo que se les pasó por las narices. Y pasamos de allí a Fernando Santos Alvite. Es una provocación, pues. Es como nombrar a Drácula gerente del Banco de Sangre. ¿Ya lo entendieron, ecuatorianos? Presidente posesionó a Fernando Santos Alvite como nuevo ministro de Energía y Minas. Lazo decía que siempre es un gusto integrar al gabinete de gobierno a personas valiosas, según Lazo, conocedoras a fondo de sus áreas de trabajo y en este caso con una gran experiencia en el tema legal y amplia visión del mundo energético. Fernando Santos Alvite es doctor en jurisprudencia, ha sido docente universitario desde 1976 hasta 1984, se desempeñó como jefe de la unidad de asuntos legales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Fue viceministro de Energía de 1984 a 1987 y ministro de esa misma entidad de 1987 al 88 durante el gobierno de León Febres Cordero. En el 2020 hasta el 2021 fue asesor jurídico del Ministerio de Energía, desde entonces con René Ortiz de ministro, en el gobierno de Lenín Moreno. Además, ha ejercido como árbitro de la Cámara de Comercio de Quito y de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Y en su posición, Santos Alvite, como ministro, decía que la industria privada se debe a la empresa privada. Mencionó que dos compañías internacionales como la Texaco y la Gulf vinieron al país en los años 60, hicieron una extraordinaria labor con enorme esfuerzo y enorme gasto. Textualmente decía: presidente, usted da confianza, usted es un hombre serio, es un gobierno respetable y trataremos de atraer a las compañías lo más rápidamente posible para que nos ayuden a incrementar la producción petrolera. Ahora sí, doctor, conocer su criterio sobre esta designación. A ver, lo que acaba de decir es exactamente violatorio del 339 de la Constitución. Entonces, ¿la Constitución para qué sirve? Sirve de adorno. Cuando dice la Constitución que la inversión extranjera será complementaria a la nacional y que se privilegiará la inversión nacional. Y dentro de esto el artículo 313, 14, 15 y 16 de la Constitución, que dice que el Estado es quien tiene a su cargo los sectores estratégicos y que solo por excepción, puede delegar a la iniciativa privada la ejecución de esas actividades, entre ellas las petroleras. Entonces llega este gobierno y cree que todo se tiene que manejar con empresas extranjeras. Entonces viene para facilitar la inversión extranjera. ¿Por qué no llegas diciendo, vengo a fortalecer el sector petrolero nacional? Porque es el que me da más renta. ¿Qué interesa que venga una empresa con un membrete X, la compañía que venga de cualquier parte del mundo? Si lo que me interesa son mayores ingresos para el Estado. Y los mayores ingresos para el Estado siempre le ha generado la empresa pública en el Ecuador. Siempre. Siempre. Porque sus costos, que es donde se mide la eficiencia, son inferiores a los de la empresa privada. Ese es el cuento mentiroso de toda la vida. Es que la inversión privada, porque es eficiente. ¿Qué eficiente? Si le cuesta más caro al Ecuador pagarle a una compañía por un barril producido por la compañía privada que pagarle a Petroecuador.
O sea, ¿de qué está hablando? Entonces, en vez de fortalecer, es como un padre de familia que tiene un hijo excelente, que es el mejor alumno y que le ofrece mejores garantías para manejar su negocio y mejor contrata con el hijo del vecino cuando le sale más caro. O sea, esa es la brutalidad que se hace en el Ecuador. Cuando hay que fortalecer las cuestiones, en este caso el manejo y administración del sector público, desde el fortalecimiento del sector público. Y solo, como dice la Constitución, por excepción. La excepción no es la regla. Y una cantidad de cosas. Yo sí les he dado una lección fuerte a esta gente. Porque cuando ellos lucharon a favor del occidental no quedaron ni las plumas. Ni las plumas quedaron. Porque donde aparecían era adentellada limpia. Y claro que peleaban como gato pata arriba, defendiendo a las compañías. Porque esa es la actitud de ellos. Es lo que decía Jorge Salvador Lara, de cipayos y vendepatrias, cuando lo dije yo en la última entrevista. Y citaba el famoso editorial del 22 de noviembre, 22 de mayo de 2006, de Jorge Salvador Lara. Cuando decía hay vendepatrias y cipayos por todo lado. Nunca se había visto un avispero de esa naturaleza. Y ahí dentro de ese avispero estaba Fernando Santos Albite. Era parte de ese avispero, defendiendo a las compañías de afuera. Y hay otros más que son famosos por ponerse la camiseta de las transnacionales. Y entonces él está de ministro y el presidente que está en la luna cree que está haciendo bien. A un gobierno le interesa más ingresos, le interesa mejorar su producción. ¿Qué sacamos incrementando la producción? En tanto que no lo va a incrementar. No lo va a incrementar porque se les ha caído la producción como en 70,000 barriles. No va a incrementar, pero si llega a incrementar algo, 10,000, 20,000 barriles, será entregando los campos a las compañías privadas. Pero eso no nos sirve de nada porque será incrementar los ingresos de las compañías privadas, pero no del Estado. El Estado pierde, como pierde con esos famosos contratos como los de prestación de servicios específicos, como el contrato de Schlumberger, el contrato de los contratos de Halliburton que están siendo cuestionados y que los hemos venido cuestionando tantos años, en donde les pagan tarifas de 40 y pico de dólares por cada barril producido, cuando a Petroecuador le cuesta 17 dólares producir un barril. ¿Qué no se puede entender algo tan obvio? Que le cuesta 17 dólares producir un barril a Petroecuador, mientras tiene que pagarle 40 y pico de dólares a Schlumberger por producir el mismo barril en otro campo. Y a eso viene, a ver cómo privatiza todo. Primero, no son dueños de los bienes del Estado. No termina. El administrador del Estado y los funcionarios públicos deben entender que no son dueños de los bienes del Estado. Mucho, con mayor razón, son bienes estratégicos, así calificados por la Constitución. Y no solo por la Constitución, sino esto viene desde fechas inmemorables. Viene desde el derecho latino, cuando se considera que los recursos naturales son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado. Pero para ellos no importa, inventan un modelo y por ahí se van. Entonces ahora por lo menos se les cortó las manos, por lo que se quedó en el aire las reformas a la ley de hidrocarburos. Se quedó en el aire con la inconstitucionalidad que dictó la Corte Constitucional, porque no porque entró al fondo del análisis, sino porque no respondió a lo que establece la Constitución, la necesidad de que exista unidad en la materia que se trate. Y obviamente un tema de hidrocarburos no tiene nada que ver con el tema tributario, pero ellos han de ver cómo se las ingenian, a ver cómo lo entregan al país, porque es su carácter, es su forma de ser. Entonces es una provocación al Estado. Bueno, nos están provocando. Aquí Doctor, les vemos permanentemente lo que pasa. doctor, ¿y usted nos puede recordar cómo fue la actuación de Santos Albite cuando fue ministro en el gobierno de León Febres Cordero, doctor? O sea, en el gobierno de León Febres Cordero no hicieron una cosa grande, salvo la ampliación de la refinería Esmeraldas, que se hizo no cuando él era ministro, eso se lo hizo cuando fue ministro Javier Espinosa Terán, pero del resto pasaron desapercibidos, o sea, no hubo una gestión del otro mundo.
Porque además Correcto. en esos años, ¿quién llevaba la batuta de, del tema petrolero? No era precisamente, no era precisamente el Ecuador, todavía estaba la Texaco, y la Texaco que gozaba de todas las garantías y de todas las bendiciones del Estado. Después vinieron algún tipo de cambios, facilitando que especialmente durante el gobierno de Borja, que Petroecuador, que ya se transformó de CEPE a Petroecuador, asuma la operación de los campos de la Texaco y de la... Primero antes, muchos años antes, la Gulf se fue porque se quiso ir del país, no porque la votaron. Y Texaco se quedó, pero Texaco se quedó con una cantidad de problemas. Y luego se hizo cargo el Estado de los campos de Texaco porque se venció el contrato. Y todos estos corifeos gritaban en los medios de comunicación que cómo se puede hacer que se vaya a la Texaco, una compañía tan buena, tan productiva, tan eficiente. Pues tiene que irse porque ya finalizó el contrato. Y el contrato tiene que revertir sus derechos y sus instalaciones al Estado. Y no, es que va a fracasar el Estado manejando esto. No fracasó el Estado, se creó Petroamazonas, ya en ese entonces, y el Estado no fracasó, más bien dio una lección al Ecuador y al mundo de que el Ecuador podía manejar los campos más importantes, los campos petroleros del Oriente. Y ahí se quedaron mascando rabia, hasta que tuvieron la opción de comenzar a meterse con la renovación de contratos petroleros y el cambio del modelo de prestación de servicio a participación ya en el gobierno de Maguada. Entonces ahí, cuando lo metieron a René Ortiz, su compañero de todas las andanzas, entonces ahí se hicieron una fiesta, donde lo perjudicaban al Estado de una manera salvaje en los contratos de participación. Y después, cada vez que ha habido un intento, no de perseguir a las compañías, sino de no permitir que lo estafen al Estado ecuatoriano, han salido a defender los intereses transnacionales. Toda la vida se han puesto la camiseta, eso, los conocemos de memoria, en especial estos dos personas, René Ortiz y Fernando Santos Alvite, que siempre han actuado de manera conjunta. No le llame la atención si mañana, al revés de lo que pasó en el gobierno de Moreno, Santos Alvite lo nombra a su asesor a René Ortiz. Perdón, me quedé sin audio. Sí, doctor, y también quiero tener su pronunciamiento porque, a ver, se hizo viral en estos días que fue el nombramiento de Santos Alvite, un video donde él defiende a Chevron, y justamente yo recogí algunos pronunciamientos donde él dice que la compañía Chevron, que heredó a la compañía Texaco, que operó no durante muchos años en Ecuador, tiene dos problemas. Bueno, él manifiesta que tiene un problema, bueno, tenía un problema que un grupo de abogados americanos y ecuatorianos, tomándose el nombre de los indígenas amazónicos, se inventaron unos daños ambientales, le sobornaron al juez en el oriente y este juez le condenó a Chevron a una indemnización de miles de millones de dólares, falsa, ilegal e inmoral, por estos daños que no existen. Y también decía que lo único que hacía Chevron era defenderse de los chantajistas ayudados por el gobierno ecuatoriano. Y también mencionaba que el gobierno de Correa se abanderó esta sentencia y quiso obligarle a la Chevron ponerle presión a que pague esta indemnización tan grande, siendo escándalo internacional, trayendo artistas de cine de muy mala fama para que se ensucien las manos en un pozo que aparentemente era de Chevron cuando era de reparación del Estado, según Santos Alvite. Fue el presidente Correa a las Naciones Unidas a decirle que la Chevron era una compañía genocida, que no quería reconocer los daños en el Ecuador, que obligaba a los diplomáticos ecuatorianos en el extranjero a hacer un día anti-Chevron con todo el escándalo del mundo. Chevron se quejó ante la justicia internacional de esa actitud del Ecuador, de que el gobierno ecuatoriano, en base de una sentencia fraudulenta, según él, le quería obligar a pagar una indemnización. La compañía Chevron es la segunda compañía petrolera más grande de los Estados Unidos, que se le haya acusado de genocidio en las Naciones Unidas por el presidente de una república, era monstruoso, y que Correa nunca debió haberse metido en ese juicio porque, según Santos Alvite, era un juicio entre privados. ¿Qué opinión le merece, doctor? A ver, comencemos por lo último. Cuando una persona, por defender intereses determinados, en este caso intereses oscuros, lo hace de manera apasionada, como siempre lo hace, se enceguece, entonces no ve la realidad. Entonces, a ver, que el Estado se metió en un tema entre las comunidades y la compañía Chevron. El Estado tenía que meterse, porque es competencia del Estado el tema ambiental.
Artículo 261 de la Constitución de la República. Ahí están las competencias exclusivas del Estado. Y entre otras está el tema ambiental. Entonces el Estado estaba obligado a meterse. Más bien es al revés. ¿Por qué el Estado, desde que se inició el lío entre las comunidades y la Chevron, por qué el Estado no se metió allí? Tenía que entrar desde el comienzo y no entrar cuando ya estábamos con el agua al cuello, porque el Estado apareció y entró ya cuando estábamos en La Haya, en la Corte de Arbitraje de La Haya. Entonces, ¿por qué se metió el Estado? Porque el Estado tiene la competencia exclusiva sobre el tema ambiental. Entonces, si no lo entienden, o sea, si obcecan, son obcecados con el ánimo de defender los intereses de las compañías. Y entonces no llegan a ver los temas. Permítame un segundito. Claro, doctor. Y además, Santos Salvite también es partícipe, o mejor dicho, comparte el tema de aplicar procesos de repetición, doctor. Desde luego, pero hay que aplicar los procesos de repetición contra los traidores de la patria, pues. No Ellos, contra ¿sí? los que hacen, los que defienden el país, pues. Es al revés. Artículo 161, competencias exclusivas del Estado Central. El Estado Central tendrá competencia exclusiva sobre el espectro radioeléctrico, no más acá, las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. Numeral 11, los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos hídricos, biodiversidad y recursos forestales. El tema ambiental le corresponde al Estado, la defensa de la biodiversidad y al Estado Central, y esa competencia exclusiva. Yo cuando hablaba de la Chevron, hacía más bien una crítica de por qué el Estado no entró desde el comienzo en esa pelea, porque el Estado tenía que entrar. Y entonces al no haber entrado el Estado, sencillamente se dejó a las comunidades que manejen el tema de una manera no muy clara, y se terminó con el tema, primero cuando, Jairo, usted lee esa nota de prensa, donde dice que algo así como los organismos internacionales no le dieron razón al Ecuador. Sí, ¿dónde nos bajaron de la camioneta? Fue en Estados Unidos con el juez de Manhattan, de la Corte de Manhattan, de Nueva York. Allí nos sacaron la jurisdicción que teníamos para manejar ese tema y se llevaron el tema a la Corte de la Haya. ¿Para qué? Mire, fue tan sinvergüenza la actitud de la Chevron. Escúchenme esto. Me hubiera encantado tener el documento en la mano para ponérselo aquí, pero igual lo tengo. La Chevron es una empresa sinvergüenza, cínica, y le voy a explicar por qué, y asesorada por cínicos. Mire, tuvo dos diferendos con el Estado ecuatoriano. Uno, con el Estado ecuatoriano, el tema fiscal, era un problema tributario. Y otro diferendo que tuvieron fue con las comunidades amazónicas, y al final entró el Estado por el tema de los daños ambientales que provocó en el oriente ecuatoriano la compañía Texaco. Mire lo que hizo la compañía Chevron. Esto es realmente, o sea, es asqueroso. En un caso, cuando lo demanda el Estado para no pagar determinados tributos, para no pagar, y le ganó al Estado en un arbitraje, dijo que la Chevron representaba los intereses de la Texaco porque había heredado los derechos y obligaciones de la Texaco, porque absorbió esa compañía. Entonces reconocía que había un vínculo entre la Texaco y la Chevron. Perfecto. Y era así. Cuando fue el caso ambiental, dijo, yo no tengo nada que ver con la Texaco. O sea, ¿qué es esto? O sea, yo sí tengo que ver con la Texaco para sacarle plata del bolsillo al Ecuador y le sacó. Pero no tengo nada que ver con la Texaco cuando tenía que responder por los daños ambientales causados por la Texaco. Entonces, ¿de qué está hablando? O sea, esas son las cosas que repugnan a la conciencia ciudadana, porque son cosas que no se valen, pero eso lo hacen, y entonces se ponen la camiseta y a defender, o sea, como que fuera cosa propia, o sea, es el rastacuerismo, hecho en la máxima expresión, o sea, yo tengo que defender los intereses de las compañías, entonces entran al Estado a defender los intereses que no son los del Estado, sino que son los de las compañías. Que no hubo daño ambiental, ¿cómo que no hubo daño ambiental? Hubo daño ambiental. Lo que pasa es que firmaron un acta diciendo que estaba todo resuelto en materia de mediación ambiental, pero eso no fue así.
Entonces, eso dio lugar a los juicios posteriores que se llevaron a cabo. Y fundamentalmente donde nos sepultaron es cuando nos llevaron a la Corte de Arbitraje de La Haya. Pero nos llevaron a la Corte de La Haya porque el juez Juan Núñez, que manejó el caso en la provincia de Sucumbíos como juez, se prestó a tener conversaciones con gente que había sido pagada por la Chevron. Por gente que había sido pagada por la Chevron. Y gente de bajo mundo. Y estos lo convencieron de reunirse con otras personas para ver cómo se repartían algunos pedazos de lo que hubiera sido la indemnización de la Chevron. Y claro, el juez se prestó a esto, la Chevron grabó esto y presentó como un acto de corrupción. Sí había un acto de corrupción. Yo nunca niego las cosas, porque sería tapar la luz del sol con un dedo. Había actos de corrupción en ese tema. Pero eso no quería decir que no había daño ambiental. Lo que pasa es que lo manejaron mal en la Corte de Sucumbíos. Lo manejaron de manera pésima el juez Juan Núñez, al cual lo ayudaron para no darle ningún tipo de responsabilidad penal por las cosas que hizo. Porque él se prestó, incluso hubieron 4 grabaciones de las conversiones que hicieron, 3 de ellas con el juez Juan Núñez, en las que él participó, porque fue tan bruto y tan irresponsable que se prestó a eso. Y a Chevron utilizó a Diego Borja, no el ecuatoriano, sino un tipo que trabaja para la Chevron, y a otra persona que se me ve el nombre este rato, la recordaré en otro momento. Y ambos de bajo mundo, especialmente el segundo, un gringo que pasó preso en Estados Unidos por tráfico de marihuana. Entonces los utilizaron para decir que hubo presiones en el Ecuador porque se iban a repartir la plata. Sí, hubo manoseo ahí. Pero la Procuraduría del Estado fue corresponsable porque no entró en su debido momento a manejar, a personarse de ese tema cuando el Estado era el titular del tema de biodiversidad. O sea, ese tema, Chevron, es un tema que me lo sé de memoria. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.